porque si no, ¿cómo después estudio? 28 de junio. Ya. El día lunes comenzamos con la segunda unidad de nuestro nivel de primero medio llamado Ciudadanos y Opinión. ¿Y qué les dije? Que esta unidad iba a ir enfocado con el trabajo que ustedes van a hacer de la lectura, ¿cierto? La historia interminable, que es rescatar en ustedes la opinión, la reflexión y además la redacción, la escritura. Esta unidad se llama Ciudadano y Opinión y nuestro primer tema, que es el día lunes, fue la argumentación, que conocimos qué es la argumentación y lo voy a retroalimentar nuevamente. ¿Qué es la argumentación? Su estructura, cómo se organiza la opinión en un texto. Y hoy día vamos a ver también cómo se diferencia, dónde puedo rescatar las oraciones que tengan opiniones y las otras oraciones dentro de un texto que me dicen solamente hecho, para que ustedes vayan reconociendo dónde hay opinión. Entonces, esto es la retroalimentación. Acuérdense que estos apuntes lo tienen, así que si quieren me escuchan solamente. Entonces, esta unidad tiene como propósito reforzar en ustedes el carácter crítico, reflexivo, a través de diferentes textos de opinión, como una carta al director, una columna de opinión. Quizás vamos a ver videos que ustedes van a tener que sacar ahí su opinión, etc. Habíamos preguntado que es muy importante en ustedes forjar la opinión, ya que así nos hacemos escuchar. ¿Sí? Hacernos escuchar ya a través de las cosas que nosotros queremos decir, muchas veces alzar la voz, ya en este sentido dar nuestras reflexiones sobre las cosas. Y dijimos acá que la opinión tiene muchos propósitos en nosotros. Primero, a eso me refiero con argumentar, con la opinión. ¿La opinión para qué nos sirve? Para justificar situaciones que nosotros, o explicar cosas que nosotros queremos decir, pensamientos o comportamientos. También opinar nos sirve para persuadir a las demás personas, pero en sentimientos. Por ejemplo, si yo quiero que alguien sienta lo mismo que estoy sintiendo yo, estoy persuadiendo. Y eso lo usan mucho las propagandas, cuando por ejemplo nos muestran en el 18 de septiembre cuando no hay que manejar con alcohol, ¿cierto? Bajo el alcohol, o por ejemplo el cuidado de la protección de los niños. Ahí estoy persuadiendo a los sentimientos. Pero si yo quiero influir, que también se hace a través de la opinión, es porque quiero hacer cambiar a esa persona, pero en el comportamiento. Por ejemplo, ¿quién usa las influencias? Nuestros papás. Te levantaste temprano, partiste a hacer tu cama. Eso estoy haciendo, influyendo en el comportamiento. Hijo, no hagas esto porque esto es malo. Sentimiento. Y también la opinión nos sirve como base para algo. Muchas veces, cuando yo opino, yo como el oyente siente que mi opinión es como muy básica. Entonces, yo necesito adherir y complementar mi opinión, quizás con más justificaciones y argumentos. Como por ejemplo, si yo quiero decir que algo es malo, puedo basarme en estudios, en estadísticas, o en alguien, por ejemplo, importante que le haya pasado lo mismo que yo, y con eso es una gran opinión. Entonces, la opinión sirve para muchas cosas. Luego vimos que la opinión está bajo una estructura, y la que nosotros conocimos como el modelo A. Cuando nosotros opinamos, y al decir toda nuestra opinión, estamos haciendo una estructura argumentativa, pero para que sea una gran opinión, tiene que tener esto. La estructura ADE se refiere a la afirmación, razonamiento y evidencia. Cuando yo opino, lo primero que digo es una afirmación. A mí no me gustan los porotos con tallarines. Y esa es mi tesis, esa es mi idea a defender.
Y después mi mamá me pregunta, ¿pero por qué no me gusta ese plato? Y yo le doy todos sus argumentos. Digo todo el argumento, porque no me gusta, mamá, el sabor, no sé. Claro, y la evidencia, puedo ir, mamá, ¿sabes qué? Un estudio dice que los porotos el 100% engordan o no me aporta las vitaminas que necesito a mi cuerpo o realmente soy alérgica a los porotos y uso porcentaje y evidencia. Mamá, no me gustan los porotos, escuchan mucho y además estoy visto las veces que yo he ido al baño y me siento mal por comer. Ya, y la evidencia, porcentaje. Mamá, tú también has ido al baño, ¿sabías? Y en el estudio, cierto, nutricionista, y te hablo de porcentaje. Entonces, la afirmación, aquí está mi tesis, anoten ahí. La afirmación es la tesis, es la idea de defender. Después, los razonamientos son todos los argumentos que yo voy a utilizar para defender esa tesis. Los porotos. Y la evidencia son todas esas estadísticas, estudios o argumentos de autoridad, que lo vamos a ver en unas clases posteriores, para defender esos argumentos y mi idea de defender. Argumentos de autoridad. ¿A qué me refiero con argumentos de autoridad? Nombro una persona importante, una persona académica, una persona quizás que tiene que ver con relación al tema y que tenga profundidad y credibilidad de lo que estoy diciendo. ¿Se entiende o no, chiquillo? Aunque a veces hay casos en los que no hay que citar. Claro, pero una opinión bien fundamentada es con esta estructura. ¿Quién no entiende? Guarda el celular. ¿Quién no entiende? Chiquillos, no tengan vergüenza de aquí, son todos ustedes compañeros. Si usted no entiende, porque yo sé que esta es la mejor enseñanza que se puede hacer presencial. Engrandezco que estén aquí, porque no todos están vacunados, ¿ya? Yo sí, pero yo me cuido, yo no salgo para ninguna parte, a pesar que tengo un hijo, porque yo sé que tengo la responsabilidad de llegar aquí y enseñarles a ustedes. ¿Ya? Así que si ustedes están aquí, aprovechen, digo, profe, no entiendo, me explica 1000 veces y no sienta vergüenza, porque yo sé que virtual ni siquiera prende la cámara y ni siquiera habla. Siempre me hablan 2 de este curso, 3. Y si están aquí, al lado de que estén aquí y pregunten, profe, no entendí, ¿me puedo explicar de nuevo? Y se lo voy a explicar. Entonces, cuando yo doy una opinión, siempre voy a mantener esta estructura. Afirmación, mi idea de defender, todos los argumentos que voy a respaldar, por qué estoy pensando eso, y además para que sea verídico, en este caso aceptable para esa persona que me está escuchando mi opinión, utilizo estudios, estadísticas, argumentos, etc. Con todo lo que le estoy enseñando yo, le está ayudando a usted a formar una base para los siguientes niveles de enseñanza, porque después ustedes van a aprender a hacer ensayos, trabajos de investigación, ya en niveles superiores como tercero y cuarto medio. Con este modelo, vamos a hacer un ejemplo para que les quede bien claro. El día lunes vimos este ejemplo, y así no se nos olvida más la estructura de la argumentación, simbolizada, ¿cierto?, en esta abreviación llamada ARI. ¿Qué es lo que era la A? ¿Qué es lo que era la R? ¿Y qué es lo que era la E? En la A, en la afirmación, ¿qué estaba? O sea, la tesis. En los razonamientos, ¿qué son los argumentos? ¿Y la evidencia? La estadística, los estudios, todo eso. Muy bien. No debe seguir fumando. Esta semana has comprado por lo menos 3 cajetillas. Según el colegio médico, 7 de cada 10 personas que fuman terminan con cáncer. ¿Cuál es la idea de defender? No debe seguir fumando. No debe seguir fumando. Esa es mi idea de defender. ¿Cuál es mi argumento para apoyar esta idea? Mi razonamiento. Esta semana he comprado como 3 cajetillas más. Ya. Y después, ¿cuál es la evidencia, esta estadística que me va a ayudar para reforzar más esta opinión? Según el colegio médico,
¿Difícil? No. Después que vimos que la opinión está formada de esta manera, vimos que hay una organización de escritura y se llama forma de organización textual del texto argumentativo. Si la tesis está al principio y luego desarrollo con todos los argumentos y termino con una conclusión, con todas estas estadísticas, mi organización se va a llamar deductiva o de deducción. Si la tesis está al principio, que es mi afirmación, y yo voy con los razonamientos y luego termino con las evidencias, si está aquí primero mi tesis, se va a llamar deductiva. Se inicia con la tesis y acaba en la conclusión. Es decir, parto de lo más general, hablando del ámbito lo más general, lo más actual, y termino hablando de algo bien específico, como un caso en particular, un ejemplo en específico. Por ejemplo, si yo voy a hablar, mi idea de defender es el maltrato de animal, hablo del panorama general mundial y termino en la última oración hablando de un caso específico de un perrito que encontré en el río Mapocho. Pero eso se llama organización del texto argumentativo de manera deductiva, cuando está la tesis al inicio. Pero si la tesis está al final, se llama inductiva. Inductiva. Parto hablando de muchos argumentos sobre un tema en específico. Después hablo de sus evidencias quizás y luego termino por decir realmente lo que quise defender, la afirmación. Y si está distribuida así, se llama inducción. Por lo tanto, parto de lo más particular y termino por lo más general, que es mi idea de defender. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Sí. Sí, dígame que sí, con fuerza, si no, no sé. ¿Se entiende? Ya, gracias. Entonces, me voy a ir a apoyarlos a los siguientes. Aquí. ¿Hicieron la tarea? No. Ya. Yo vi tareas que me enviaron. Están mal. Ya, la vamos a hacer juntas, juntos y juntas, pero me la van a tener que enviar igual. ¿Ya? Y así avanzamos. Entonces, aquí presten atención. Lo que vamos a hacer es leer en conjunto este texto, y esa era la tarea con 2 décimas, igual me la mandan, me la hacen y la envían, porque así yo tengo el registro y lo coloco en mi planilla con sus décimas. Como les dije el lunes, y se lo digo a ustedes, quien no me hace las tareas se queda sin esas 2 décimas y no sube sus notas más. Y aquí en este curso sí tuve promedios importantes rojos, que en el segundo semestre se tiene que poner las pilas. Ya. En este texto argumentativo, porque aquí prevalece la opinión y no es un texto ficticio, ¿qué es lo que era ficticio? Fantasía. Fantasía, inventado, y ahí tenemos los cuentos, las leyendas, los mitos, los microcuentos, las novelas, etc. Pero este texto no es ficticio, sino que me cuenta de la vida real tal como es. Por lo tanto, es un texto no literario. Y en este texto prevalece la opinión, porque estamos dentro del estudio del texto argumentativo. Después de que leían ustedes este texto, el desafío era que de ese texto primero identificaran el modelo ARE, afirmación, razonamiento y evidencia. ¿Y qué tenían que hacer? Subrayar dónde está. ¿Ya? Y después justificar. Y aquí está el problema porque la tarea estaba mala. Me pusieron, me dio risa, porque me subrayaron con colores y bien. Y cuando dije justificar, aquí al ladito me pusieron inductivo o deductivo. Y ya me dio la tarea. Y esto
Justificar es decir, es inductivo porque la tesis está al final y los razonamientos están al principio y tararara, o es deductivo porque la tesis está al principio y los razonamientos están después y la evidencia al final. Eso es justificar, no colocar y mandar la tarea, porque si no, no estoy aprendiendo nada. Ya. Dice ahí, escuchen porque es la única forma de aprender. Sigan la lectura mientras voy leyendo. Uno de los efectos indirectos pero positivos de esta pandemia fue la sorprendente caída de la contaminación ambiental y de las emisiones de gases con efecto invernadero. La desaceleración, ahí sí, de la actividad económica a nivel planetario ha tenido un impacto significativo en el medio ambiente. Se registra una drástica reducción de la contaminación y del efecto invernadero en varias zonas del mundo. Pero este respiro podría ser solo con un corto paréntesis si no hay una toma de conciencia mundial. El primer país en reducir sus tasas de contaminación ambiental fue precisamente China, el mayor contaminante a nivel mundial y donde apareció la epidemia del coronavirus en diciembre pasado. Es lo que muestran las imágenes de la NASA tomadas desde finales de enero. La concentración del dióxido de nitrógeno, uno de los contaminantes más frecuentes en zonas urbanas, disminuyó en un 30 y 50% en varias de las grandes ciudades chinas, en comparación al mismo periodo en el 2019. Además, desde diciembre, los chinos consumen menos carbón, petróleo y acero, lo que ha tenido un impacto favorable en la reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero. A pesar de estos signos de recuperación ambiental, los especialistas temen que este paréntesis podría ser de corta duración, más aún que la reanudación de las actividades económicas e industrias sean particularmente contaminantes. China podría reabrir las fábricas de carbón, otros países podrían aumentar sus demandas de energías fósiles por el momento en un nivel bajo para reactivarlos antes posible la actividad económica. Algunos expertos son optimistas. Si nosotros, ¿se acuerdan que el año pasado fue como un stand-by? Porque ahora estamos en pandemia, pero igual ahí ahora pasamos a la fase 3, 4 y hay más actividad. ¿Se dieron cuenta que había noticias donde los delfines nadaban, estaban libres? Donde, por ejemplo, en Venecia, donde la ciudad, ¿cierto?, donde se puede navegar, ahí las calles son con agua, estaban, ¿cierto?, los animales, los delfines se podían ver porque no había actividad humana y la misma naturaleza reflejó. Ahí ahora hay menos contaminación, se supone, pero ahora, como dice aquí, se nombra, si se vuelve a la actividad, se va a perder todo lo que había antes. Esta idea de esta sorprendente caída de la contaminación ambiental y las emisiones de gases del efecto invernadero, todo lo que produce la contaminación. Entonces, un texto bien particular porque nos habla una consecuencia de la pandemia, pero positiva o negativa. Positiva, pero que está en vista todavía de que no pueda ser positiva generalmente. Ya. Con eso, identificar en el siguiente texto la estructura de argumentación. ¿Dónde usted cree que está la idea de defender? ¿Cuántos párrafos tenemos? 4. Ya, vamos a ver los párrafos primero, porque visualmente funcionan así ustedes. 1, 2, porque esta es una parte, porque lo dejé ahí si no se me quedaba muy atrás. 3 y 4. ¿En qué párrafo está la tesis? Mi idea de defender, que diga yo opino esto, pero no lo dice concretamente, sino que se ve que es una afirmación y no una explicación. Ya, usted dice en el primero, ¿en qué palabras? Uno de los efectos indirectos pero positivos de esta pandemia fue la sorprendente caída de la contaminación ambiental y de las emisiones de gases con efecto invernadero. Ya. ¿Quién dijo el segundo? ¿Dónde? Yo digo que Ya. La desaceleración de la actividad económica a nivel planetario ha tenido un impacto significativo en el medio ambiente. Se registra una drástica reducción de la contaminación y del efecto invernadero en varias zonas del mundo. Pero este respiro podría ser solo un corto paréntesis sin una toma de conciencia mundial.
¿Quién me dijo del tercero? ¿Dónde? Todo el párrafo no creo, porque la tesis siempre es una oración o dos. Yo. Ya. ¿Dónde? Volver de acá. Pero cállese, pues se acerca por ahí. ¿Dónde? El primer país en reducir sus tasas de contaminación ambiental fue precisamente China, el mayor contaminante a nivel mundial, donde apareció la pandemia del coronavirus. En diciembre pasado es lo que muestran las... Ya, es todo eso. Ya. Tome asiento. Déjale. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí sí. Nada. Ahí está. ¿Por qué? Porque usted va a entender ahora con la clase que vamos a seguir de buscar hechos y opiniones en los textos bien fácil, va a aprender a saber dónde está la tesis. Pero a simple vista, todos son tesis porque todos nos dicen afirmaciones con opiniones. Pero lo fundamental es lo primero. Uno de los efectos indirectos pero positivos de esta pandemia fue la sorprendente caída de la contaminación. Fue la sorprendente. Eso es una opinión, un juicio de valor. De una contaminación ambiental y de las emisiones de gases con efecto invernadero. Y con esto voy dando todos los argumentos. ¿Cuáles son? Efecto indirecto pero positivos tiene que ver con el tema de la contaminación ambiental y de las emisiones de gases invernadero que nos ayuda a mejorar la calidad del aire. Ya. Después doy este argumento. Después se registra una drástica reducción y me está hablando de esto mismo, pero argumentado. Y todo lo que sigue aquí, ¿qué son? O sea, evidencia. Entonces, ¿dónde tengo que volver aquí? ¿Qué no queda aquí en este momento? Aquí, la tarea, yo la hago así, y coloco aquí la A. Después, aquí, coloco, ¿qué después sigue? La R, y todo lo que sigue acá es porque hay, ¿cómo se llama? Porcentajes. Evidencia. Y ahí está la primera parte hecha la tarea. Justifica qué organización textual posee. ¿Dónde está la tesis? Al principio. ¿Cómo se llama esa organización? Deducción o deductiva. O deductiva. Ya, ahora vamos a justificar, porque si no se ponen pillo y me ponen la palabra. Porque en las pruebas. ¿Por qué es deductiva? Con los apuntes que les puse yo. Porque se inicia con la tesis. Muy bien. Se inicia con la tesis. ¿Y qué más? Y se acaba con la conclusión. Se acaba. Otra cosa más falta. Por el cuadrito. ¿Cómo era? Va de lo más. No, empieza con G. General. Va de lo más general a lo que a lo máximo. Y eso es justificar. Si estamos trabajando opinión, ¿cómo voy a decir es eso y nada más? Y esa es la tarea. Con eso lo hace en la casa y me lo envíe y me lo apunta a clase. Ya. ¿Listo? Vamos a ir con la otra presentación. Porque lo que nos acontece ahora. Nos quedan 2 minutos, así que alcanzamos. Ah, ¿recibieron el mensaje que les mandó su compañera? ¿La Sara? Ah, la Sara. Sí, la Sara. La Sara. Ella, que yo siempre le mando los mensajes porque a veces la profesora tiene tantos otros cursos que es más rápido para ustedes, pero a veces es porque la tengo ahí incluida, no es por preferencia, pues si puedo elegir a cualquiera de otros de ustedes los puedo mandar mensajes. Yo soy bien contenta porque envío mensajes hasta con los alumnos porque es más rápido.
Porque a veces los colegas le digo, le mandan el mensaje y me contestan en la noche como a las 10 de la noche. Y yo digo, ya no me sirve. Ya. El mensaje era que el día viernes a las 12 del día tienen clases virtuales conmigo. ¿Y qué voy a hacer ahí? Explicarles la prueba del libro, que es un trabajo. Porque les voy a dar 2 semanas para hacer el trabajo. 2 y no un mes y no a fin de mes. Ni a fin de año. Voy a hacer un trabajo, pero se lo explicaré bien. ¿El grupo? Es un grupo. Todos los viernes tienen clases virtuales y 2 veces a la semana tienen presencial conmigo. El grupo de 10. Porque quiero que les vaya bien. Hagamos un grupo de 34. Nos contemos todos. Va. Tema de la clase de hoy que vamos a seguir reforzando. Anote ahí. No, Ya no traje el cuerno ni igual. Porque yo pensé que era el programa. Ay, que vamos a jugar a compartir. Olvídense conmigo, si no me ustedes saben que yo soy la menos que conversa de la vida y trato de rellenar con la vida de ustedes. No, yo vengo a hacer clase y a veces cuando, por ejemplo, si necesito 100% presencial, yo no les mando tareas para la casa, las tareas las hacen conmigo en clase. Ustedes se van libres solamente a leer los libros. Ya. Clase de hoy día, de la misma unidad que estamos viendo, con atención, ciudadanos y opinión. Segundo tema a estudiar, los hechos y las opiniones. Y con esto les va a servir a buscar la tesis. Los hechos y las opiniones. Los hechos y las opiniones, aparte de ser materia, es una habilidad de comprensión lectora, que les va a servir también cuando tengan que leer distintos tipos de textos, para identificar dónde hay una opinión y dónde solamente atiende a decirlo de manera objetiva como hecho. Vamos a aceptar. Anoten ese esquema. Habilidad lectora. Bueno, aparte, acuérdense que también los apuntes los subo a Classroom, si quiere escucharlo y no anotarlo bien. Porque así después puede ver los apuntes y hacerlo más bonito con colores o más ordenado, como sea. O escribirlo en el cuaderno de lenguaje si se me olvidó. Habilidad de comprensión lectora. Hecho y opinión. Es decir, vamos a conocer cuándo en oraciones me dice solamente acciones objetivas sin opinión y dónde hay oraciones que hay un juicio valorativo. Opinión. ¿Qué marcas textuales me va a servir para comprender? Acá. En los hechos, cuando estoy diciendo, hablando de la realidad, en estos textos argumentativos, van a haber muchas oraciones que atienden a los hechos, pero van a haber muchas más oraciones que hablan sobre la opinión, porque es un texto argumentativo. ¿Cuándo hablo de oraciones con hechos? Oraciones. Cuando hablo solamente de acontecimientos, cuando los sucesos son observables, cuando yo los puedo identificar. Por ejemplo, hoy día, en este caso amaneció con sol, pero hace frío. Cuando en esas oraciones relato una verdad absoluta y no hay, por ejemplo, una doble interpretación como en los textos literarios. Al decir, el asaltante, ¿cierto?, ofuscó a su víctima y lo llevó a la muerte con un disparo. Verdad absoluta, suceso observable y dije un acontecimiento. Y además, cuando hay oraciones que me hablan solamente de hecho, es cuando hay oraciones objetivas. Es decir, no involucro la opinión. No existe un juicio valorativo. ¿Saben a qué me refiero con juicio valorativo? ¿Sí o no? No. Cuando yo digo es bonito,
Ah, él es bonito, pero eso me gusta. Uy, perrito chiquitito, bonito, qué tierno. Eso es juicio valorativo. Valorativo, le doy un valor, un sentimiento. Pero cuando voy a ver oraciones que no tengan eso, porque son de hecho. Como por ejemplo, el día de ayer, Marco salió a la calle, fue víctima de un asalto, en este caso, y lo que lo llevó, ¿cierto?, a obtener un disparo y le causó la muerte. Todo lo que dije, no hay ni una opinión. Solamente dije acontecimiento, un suceso observable, no involucré mi opinión y dije la verdad absoluta tal como pasó. Y esas son las noticias. Cuando yo leo una noticia, solamente me habla oraciones de hecho. Pero cuando yo leo una columna de opinión, una carta al director, van a haber muchas oraciones de opinión. ¿Por qué? Porque voy a ver un juicio personal, una valoración de ese hecho. Voy a tener una interpretación. Voy a, en este caso, decir la verdad relativa, porque si yo doy mi juicio, si yo digo que ese perrito es bonito y es tierno, me gusta y todo, a lo mejor el que está al lado mío no le gustan los perros, le da. Las opiniones no son, muchas veces son compartidas, pero no son iguales. Qué extraña sería la situación de alguien diciendo, oh, qué lindo este perro, o te cuesta el perro. Y uno dice, algo como que no te gusta nadie, Ya ahí hay un debate. Ahí hay un debate. Pero por eso se producen los debates. A ver, escúchenme, por eso se producen los debates, por la diferencia de pareceres, de opiniones. Entonces, cuando hay en esas oraciones, porque predomina la opinión. Y la subjetividad, claramente. ¿Por qué estas oraciones son subjetivas? Porque es una verdad relativa, es una verdad que involucra sentimientos personales del emisor que está hablando. Y por eso es subjetiva, porque cuando es objetiva es porque me muestra la realidad como es. Y si es subjetiva es una realidad que va a depender de cada uno de ustedes. ¿Se entiende, no? Ya. Y acá. Estos son, en este caso, son marcas textuales. Si ya sé que en las oraciones de hecho solamente me dice la realidad como es, voy a complementarlo con estas marcas textuales. Por ejemplo, acá estábamos hablando de los hechos, para que hechos y oraciones de opinión. Todas estas oraciones de hecho y opinión las vamos a encontrar en los textos argumentales. Ya. En las oraciones de hechos hay una presencia abundante de descripciones y verbos de acción. El personaje corrió, fue asaltado y lo mató. El protestante llegó a la plaza, hizo caos, ¿cierto? Llegaron en este caso los carabineros, se lo llevaron preso. Descripciones y acciones, nada más que eso. Otra marca textual. El autor del texto solo habla de lo que sucede en su entorno, no involucra su perspectiva, no dice su interpretación. Y eso pasa mucho cuando nosotros vemos noticias y vemos solamente lo que ocurre. Y si nosotros queremos hacer juicio de eso, ya es una opinión, eso es diferente. Pero las noticias siempre nos tratan de mostrar la realidad, en este caso, objetiva como es. Si hablamos de manipulación, de medios masivos de comunicación, eso ya es otra cosa. Eso es interpretación. Pero las noticias nos muestran la realidad como es. Entonces, cuando nosotros decimos oraciones de hechos, decimos la realidad, escribimos las cosas como son. Pero si vamos a involucrar juicios valorativos, vamos a hacer oraciones de opiniones. Cuando nos vamos a la opinión, estas oraciones que vamos a construir en nuestra redacción van a tener mucha presencia de adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Cri, cri. Porque lo que les falta a ustedes es gramática. Aquí vamos también a profundizar. ¿Qué son los adjetivos?
son las cualidades que acompañan a mi sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? Los nombres de las cosas. La mesa, mi nombre propio, el nombre de un país. La casa roja. La artículo, casa, sustantivo, roja, ¿qué será? Una cualidad. Adjetivo. El perro peludo. Artículo, sustantivo, adjetivo. Entonces vamos a ver que en las oraciones de opinión hay muchos adjetivos, bonito, feo, malo, las diferentes opiniones que nosotros podemos tener y otorgarle adjetivo a esa realidad. Y además hay un uso reiterativo de argumentos personales de autoridad. Por ejemplo, como les dije, si yo voy a dar una opinión, siempre voy a utilizar una evidencia. Esto es malo porque yo lo viví hace 3 años atrás. Argumentos personales. Esto es malo porque el otro día lo escuché de un doctor y dijo que esto iba a ocurrir. Argumento de autoridad. Eso se da mucho en la opinión. Vamos a ver un ejemplo. Acá. ¿Esto es un hecho o una opinión? Un hecho. Choa indica que por sismo 8.0 en Isla Salomón, que sus características se encuentran en evaluación. Indica que por sismo 8.0 en Isla Salomón, que sus características se encuentran en evaluación. ¿Hay un juicio de valor? ¿Hay adjetivos? La realidad aquí se muestra tal como es, ¿cierto? Me dice, ¿cuál es el indicador del sismo? ¿Dónde ocurrió? Y a lo mejor después me va a decir sus características. Pero, ¿qué Choa? ¿qué Choa? Es una abreviación de un, en este caso, como la ONEMI. Yo creo que está abreviado como la ONEMI. Le dedico este directo a Chile y Argentina. Ánimo, ningún terremoto puede con vosotros. ¿Ese es un hecho? ¿Es una opinión? ¿Dónde están las marcas textuales de opinión? Ya, pero la palabra textual, ¿dónde están las marcas textuales que me dice que es una opinión? ¡Ánimo! Le dedico, ningún terremoto, hasta ahí podría ser un hecho. Pero ánimo, le dedico, hay una apreciación de eso. Entonces, ¿ven que saben? Entonces, vuelvo a retroalimentar. Anote ahí. La argumentación es un tipo de discurso o texto que se fundamenta en dar motivos y razones para defender o rebatir un punto de vista. Por eso vamos a ver documental, a lo mejor las tareas, les voy a mandar un link de un documental, donde yo les voy a escribir unas 5 preguntas, 4 preguntas de opinión y ustedes van a tener que explayar todo lo que ustedes interpretaron de esa situación en que yo les voy a mostrar. Porque ahí estamos ejerciendo esta idea de defender o rebatir puntos de vista, ¿cuáles son los puntos de vista de cada uno de ustedes? O también, quizá les voy a mostrar cosas para convencerlos de algo, ¿ya? De una idea o tema determinado por medio de un razonamiento. Por lo tanto, es una técnica orientada hacia el receptor. La argumentación siempre está dada para un receptor. Y hasta aquí llegamos. La argumentación siempre está dada para un receptor. Yo no puedo opinar para sí mismo, a menos que esté haciendo un monólogo y digo, sí, me gusta, no me gusta, estoy convencida, me convenzo, y a lo mejor la gente me va a mirar raro si estoy hablando consigo mismo. ¿Ya? O muchas veces nosotros lo hacemos cuando nos cometemos algo o nos gusta algo, siempre nos hablamos a sí mismo.
pero la argumentación es oral o escrita, siempre está dada para un reset. Ya, chiquillos, con eso quedamos. Vamos a seguir reforzando esto. No se sorprendan si voy a dar 10 minutos una cápsula el día viernes, también retroalimentándola a aquellos compañeros que no vinieron, y voy de inmediato a darles las instrucciones del libro para que me entreguen trabajos de primero medio y no de quinto básico ni de sexto, de la calidad de estudiantes que son excelentes ustedes. ¿Ya? Ah, no se vayan porque tengo que hacerle la tía. Apellido. Manríquez. Manríquez. No, la tía me va a hablar. Manríquez. Ya. Apellido. Guzmán. Guzmán. Apellido. Carrasco. Carrasco. Apellido, señorita. Fuente. Hábleme fuerte porque con la mascarilla no se entiende. Arena. Arena. ¿Tú eres Canela? Señor, apellido. Yo. La barca. No le escucho. La barca. La marca, ya. Es que la mascarilla, yo no escucho, ya. Alburquerque. Alburquerque. Apellido, Pinto. Pinto. ¿Tú eres la Mayra? Sí. Mi alumna. Julio. Ya. Julio. Voy a ponerte las pilas conmigo. Ya. Morada. Morada. Moraga. Aprovecha, tírate la oreja. Lillo. Mesa. ¿Mayra? Es que son mis alumnas que mandan sus tareas, pues no, pues ya. Suazo, ya. Ya, vaya, cuídense, nos vemos el viernes. Conéctense el viernes, por favor. Me tiene mala piora, salió partida la piora. Salgo al tiro, tío, ¿ya? Sí, no se preocupe, pero olvida. Aprovecho los más minutos con ella y se me hace tan cortas las clases. Extraño la hora y media de clase. Era hora y media. Claro, pues mucho más, o una hora, casi más, un poquito más de una hora. Antes, pues cuando era normal. Ahora no, 45 minutos libres que se me hacen muy cortos. Alternativa es algo que voy a Sí, hacer. bueno, entonces yo me acuerdo. ¿Y usted, profesora, de qué? De lenguaje, de enseñanza media. De lenguaje. Sí, hago clase aquí primeros, terceros medio y cuarto medio. Manríquez. ¿Qué hace falta otro lenguaje? ¿Verdad? Sí, he hecho un Yo trabajo. en los estados de muchos amigos veo tanta cantidad de falta de ortografía. Terrible. Las H, la C, la S, la Z, las de larga, las de corta. ¿Para qué decir? No, sí, hay que reforzar harto eso. Aquí he hecho con mi compañero Pero eso no. Eso debería ser el segundo, primero y segundo básico, ¿no? Sí, lo que pasa es que A mí me iba de rechazo en mi época con los famosos dictados. Uno hacía el dictado todos los días. O en 7 todos los días. No, y lo que pasa es que tienen muy poca comprensión lectora y no tienen gusto por leer. Entonces, eso es lo que afecta mucho porque la lectura refuerza la escritura y la comprensión lectora y todo eso. Y la comprensión lectora, ¿sabe dónde menos se entiende? Ah, ¿Sabe dónde menos se entiende la comprensión lectora ahora? lo que pasa es que... No, pero no le voy a voltar casi. sí,
¿sabe dónde menos se entiende la composición lectora y salen pelear por eso? Sí, ¿Qué nos pasa? claro. Uno cree que está leyendo, cree escuchar un tono que no es. Claro, y depende de la misma escritura. Po. Claro, cuando uno pone con mayúsculas cosas que no están gritando. Claro. Me pasa, de repente se me queda apagada la mayúscula y se lo tocan de repente, pero no estoy gritando que está la mayúscula. Lucas Morana. Alejandro, que estoy ganando el nombre a la tía. Alejandro, Guillo, Juan, Mayra Pinto, y Axel. Ya, que esté bien. Igual que Cuídese. lo vaya muy bien. Nos vemos. Tía, fíjate, no se vaya, voy a echar esto dentro de la mochila porque si no le podemos echar las cosas aquí. Por favor, de hecho, no es nada, porque si no se lo puedo echar con el tamaño de los machos. Gracias, tía.
Ya, literal la puso en la mano. A ver, vamos haciendo de inmediato. Ahora, este curso se está poniendo demasiado desordenado. No están obedeciendo las reglas. Las reglas son el distanciamiento. Es aquí y en el patio. No va a traer más balón. Porque no están haciendo caso. Les dije que era un toque, ¿no? Y con un distanciamiento. No, están al choque. Se están empujando. Pásenme, mani. Entonces no están respetando nada. Los papás los están mandando acá por una seguridad que nosotros estamos trabajando para que ustedes estén bien. Y que los que no están cumpliendo son ustedes. La mascarilla abajo, no, estamos mal. Si ustedes no cumplen con lo que tienen que cumplir, que es lo básico, vamos a tener que irnos todos para la casa. Y hasta aquí no me llega. Estamos en una pandemia, chicos. Aún no ha pasado nada. No se ha pasado esto. Después que termines tienen que entrar al baño de 2 personas. Lavarse bien las manos y volver. Ahora el tío me está diciendo que hay cuadernos que están quedando encima de la mesa. Tienen que quedar dentro de la mochila porque el tío entra y desinfecta todo. La mesa, la silla, todo. ¿Estamos, chiquillos? Ya, qué bueno. Ya, profesor. Gracias. ¿De pie, jóvenes? Buenos días. ¿De pie, jóvenes? La pelota mágica. ¿Te vas a pelear? Ya. Balón. Yo tengo sacado una. ¿Me Muy bien, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Es un gusto saludarlos de nuevo y poderlos mirar. Pero yo veo que aquí está, no hay luz. ¿Es así la cosa? ¿Me puedo prender esto? Que yo soy Pipi, por favor. Muchas gracias. Eso, muchas gracias. Entonces, tomen asiento. Tomen asiento. No, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que tuve esa enfermedad terrible, pero ya pasó ya. Estoy recuperado y aquí estoy vivito colgando de nuevo. Entonces, yo vuelvo a repetirle a ustedes, esta enfermedad es experimental. Todo lo que hacen nosotros es experimental. Jóvenes, silencio. No lo olviden, significa que no hay nada cierto. Entonces usted, lo mínimo que tiene que hacer, que es lo que yo hacía, lavarse las manitos, cloro, alcohol, que sí. Entonces lo que acaba de decir la señora, no dejen de hacerlo. ¿No? Ustedes son jovencitos y aquí esta cuestión no respeta a nadie. ¿Ya? Bien. Veamos, vamos a retomar lo que estábamos viendo. Yo entiendo que les envié hasta la guía número 8, pero la más importante entiendo yo que es la 6, la voy a ver de inmediato. La tengo aquí. La guía 6 me parece que es cuando empezamos con álgebra. Entonces, en la guía 6, en donde empezamos con álgebra, es donde están los conceptos más importantes o fundamentales, porque yo puse algunos, no hay muchos, los que, digamos, más interesan para que usted comprenda bien lo que es álgebra, ¿no? Eso es. Bueno, denme un momentito porque tengo que hacer esta cosa. Voy a poner los lentes porque yo soy típico para empezar, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces esta cuestión se aprieta aquí y no pasa nada. Ah, sí, ahí, ya. Entonces, ¿cómo es la cosa aquí? Ya, a ver.
Se aprieta el botón ahí, el rojo me parece. Espérate, déjame ver. Ah, ya está grabando, parece. No, no está grabando todavía. Tengo que apretar el rojo ahí. Ya, ahí. No, pero no aparece para apretar. Ah, sí, está grabando, mire. ¿Está grabando ya? Ah, ya. Muy bien. Ah, sí, tiene razón. Ah, listo. Muy bien. Entonces, jóvenes, lo que primero hacemos, ¿qué es lo que hacemos antes de iniciar la clase? ¿Qué es lo que hacemos? Exactamente, tal como le está diciendo. Ponemos fecha. Muy bien. Hoy día es 24 o 27. 28, muy bien. 28. No, yo le creo a él, porque si él dice que es 27, será 28, pues yo no. Pero pongamos 28, ¿ya? Profesor, Dígame, ¿qué me hoy dice? es miércoles 28. Es 28, ¿no es cierto? Sí, 28. Muy bien. El año 21, ¿sí? Bien. ¿El año 22? Vamos, 2021. Eso me gusta, buen ánimo de ustedes. Tuvimos regias vacaciones. Sí, está bien, muy bien. Bien, a continuación, ¿qué ponemos aquí, jóvenes? En su cuaderno decimos objetivo, ¿verdad? ¿Y qué estamos estudiando? Nos estamos preparando para empezar a estudiar productos notables, ¿no es cierto? Entonces anotamos productos notables. ¿Sí? Silencio, por favor. Sí, ya empezamos ya, entonces ahora seriedad absoluta. ¿Sí? No, porque hay momentos para la chacota que es importante, pero hay momentos también en que tenemos que estar serios, ¿verdad? Este es el momento. Y vamos a empezar, fíjese que a la parte de la derecha, primero definíamos, lo que es una expresión algebraica. Vamos a anotar aquí, déjenme verificar. La punto precisamente la 6. Es la. Correcto, y aquí abajo número 0. Ya, entonces lo vamos a anotar aquí. ¿Cierto? Día, números 6, 7 y 8. ¿Qué significa eso? Ustedes saben quiénes han enviado las guías 6, 7 y 8, obviamente. Y aquellos que no lo han hecho, tienen que enviarlas. 6, 7, 8. Tienen plazo hasta el lunes 12 de la noche, todo el lunes. ¿Ya? ¿Lunes cuánto? ¿Cómo? ¿Lunes cuánto? El lunes que viene, pues, creo que es 3 de agosto o 20 de agosto, no sé quién es el calendario. Como están chacoteros, como están chacoteros. Ya. Esta semana se termina el mes, ¿entiendes? Hoy estoy viejo. Entonces, ¿por qué es necesario el 6, el 7 y el 8 las guías? Porque ya vamos a entrar derechamente a estudiar los productos notables, ¿ya? Por esa razón, yo le pido a usted que haga esas guías y que las haga, ¿no? Que las desarrolle. La parte donde dice actividad. La guía, ¿no es cierto?, se compone de dos partes. Una parte donde yo le explico el concepto y le doy ejemplos, ¿no?, cómo funciona cada uno de los conceptos que yo le entrego. Y en la actividad es donde usted tiene que aplicar eso que yo le entrego, ¿no?, en la parte de los conceptos. Entonces usted tiene que enviarme solamente la hoja donde dice actividad, ¿no es cierto? O sea, actividad número 6, actividad número 7, actividad número 8. Usted la desarrolla conforme a cómo yo le expliqué que debía hacer. Eso es todo. No le estoy pidiendo muchas cosas. Es absolutamente sencillo. Bien, entonces, tal como yo les decía, aquí en primer lugar definíamos lo que es una expresión algebraica, lo que es un término algebraico y lo que son términos semejantes, y es lo que vamos a ver ahora. Empecemos con los términos algebraicos. Yo y lo vamos a anotar aquí, ¿cierto? Vamos a poner términos algebraicos. Y vamos a nuevamente recordar lo que es un término algebraico, que se explicó en las guías en línea o, como gustan decir hoy en día, online. ¿Sí? En línea. Entonces, yo se los expliqué
y vuelvo a hacerlo ahora, porque aunque sea majadero, este concepto es fundamental. El término algebraico, ¿no es cierto?, va a aparecer cuando veamos unos ejemplos, que se los vamos a ver, de la multiplicación, y luego vamos a sumar términos y conectar términos algebraicos, ¿ya? Bien, yo me acuerdo que empezaba primero preguntándole el nombre a alguno de ustedes. Señorita, ¿me puede decir con qué inicial empieza su nombre? M. M. Entonces, yo creo que leí aquí con usted. M, ahí está, M. Entonces, esto que ustedes ven aquí es un símbolo que puede tener distintos significados, según sea la materia o la ciencia que usted está estudiando. Pero para nosotros, esta M tiene, ¿no es cierto?, un significado especial. ¿Por qué? Porque esta M es un término algebraico, porque tiene elementos que existen, pero que no se ven, aparentemente. Entonces, ¿cuáles son ellos? Vamos a iniciarlo, ¿no es cierto? Tiene esto que está aquí, que le hemos llamado factor literal. Así le hemos llamado a él. Literal de letra. Factor literal. Además, tiene un coeficiente numérico. ¿Verdad? A veces se emplea una letra para indicar el coeficiente numérico, ¿no? Además, tiene signos. Tiene signos, ¿no es cierto? Ahí está. Y además, tiene un exponente. También, ¿no es cierto?, es 1. Entonces, esto que está aquí es un término algebraico que tiene, ¿no?, esos elementos que nosotros acabamos de indicar. ¿Ya? Entonces, aquí parte el álgebra. Definiendo cosas, primero hay que definir. Un término algebraico, pero ¿qué quieres decir tú con eso? ¿Cómo entiendes tú? ¿Cómo explicas tú? Mira, lo que pasa es que un término algebraico es un término porque tiene tal y cuales cosas. Ahí están esas cosas, esos elementos. ¿Ya? Vuelvo a repetir. La M, que es la más importante, tiene ¿no es cierto?, un nombre, lo hemos llamado factor literal. Tiene además un coeficiente numérico. Tiene además un signo y tiene además un exponente. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. 5 elementos componen o comprenden lo que nosotros vamos a conocer como un término algebraico. ¿Estamos? ¿Dudas? Clarísimo. ¿Por qué inicial empieza su nombre, chica? ¿Usted? C. ¿Ah? C. C. Veamos la C. Ahí está la C. ¿Para usted esa C es un término algebraico? Sí. Muy bien. ¿Para usted? ¿Sí? ¿Para usted? Para todos, no cabe ninguna duda, ¿no es cierto? O sea que yo tomo el alfabeto, ¿no es cierto? Lo extiendo, tomo cualquiera de sus letras y para nosotros ya no son letras, sino que son factores literales, la letra. La letra son factores literales porque yo lo estoy tomando, ¿no es cierto?, del alfabeto. Pero cuando ya tomo el factor literal, de inmediato yo sé que se trata de un término algebraico. ¿Está claro? Bien, muy bien. Hagamos alguna duda, ninguna. Hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio de lo que vamos a entender. ¿Cómo vamos a aplicar esto? ¿Le borro? ¿Sí? Sí. Ya, muy Ya bien. que queda la mitad. Muy bien. Para el pastel de la luna estrella. Veamos un ejercicio de aquí del ese ejercicio aparece en la guía número. Ustedes han hecho la guía, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Claro. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Han hecho la guía. Entonces vamos a poner el número 1. Este es el 3AB, ¿verdad? El 3AB. Y vamos a ponerlo entre paréntesis porque vamos a multiplicarlo. ¿Ya? Lo vamos a multiplicar por, veamos por
menos 5 a cuadrado de quinto. No, de quinto. 5 menos 5 a cuadrado de quinto. ¿Verdad? Ese salió en la prueba, parece. Ah, no, ese Ese es nuestro ejercicio. ¿Sí? Bien. Nosotros tenemos aquí, este me salió medio culero, ¿ah? Lo vamos a ahí anda mejor, o anda peor. ¿Ahí se ve bien o no? Sí. Sí, muy bien. Eso. Ahora veámoslo ahí mejor. ¿Cómo se ve ahora? Mejor, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué tenemos ahí? De inmediato usted dice, tenemos letras. ¿Y qué son las letras? Factores literales. Muy bien. Entonces, y además, sabemos que signos distintos siempre es negativo. Y cuando son signos iguales, es muy bien. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Es más por menos es menos 15. Esa tabla es difícil, 3 por 5, es complicada. Ahora veamos los literales. A multiplicado por A cuadrado. ¿A qué es igual? Muy bien. ¿Usted tiene dudas de eso? ¿Nadie? ¿Usted tiene dudas? ¿Sabe qué es A al cubo? ¿Sí? Sabe que yo le pido a usted que se concentre en la clase porque usted es un jovencito bien habiloso y inteligente, pero si no lo hace, no va a entender nada. ¿Ya? Le vuelvo a preguntar. Yo estoy multiplicando este factor literal por este factor literal. Y al multiplicarlo le estoy pidiendo a usted que me indique cuál es el resultado de eso. No lo sé porque no sé cuál es el valor de A. No sabe cuál es el valor de la A. Muy bien. Cuando nosotros definimos un término algebraico, no se preocupe, Jorge. Si usted no lo sabe, yo lo puedo repetir 20 veces, no hay problema. Pero lo interesante que usted me tiene que decir, ¿sabe qué? No sé. Bien. Veamos ese A. Pongámoslo acá. Que para nosotros será un término algebraico. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene elementos. ¿Cuáles? Tiene un exponente. ¿A qué es igual el exponente? ¿Entienden? En consecuencia, si este A tiene un 1, ¿cuál es el resultado de multiplicar eso? al cubo. ¿Usted? Bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es A al cubo? Porque los exponentes se suman. Muy bien. ¿Escuchó? Teorema número 1 de la multiplicación de potencias de bases iguales. Aquí tengo A y es igual que este que está acá. En consecuencia son bases iguales. Y para multiplicar potencias de bases iguales, se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Sí? Veamos acá. De todas maneras, igual, alguien se están acordando, ¿no? ¿Se están acordando? Entonces, ¿sí cayó? ¿Sí cayó? Este, ¿no es cierto?, sería el teorema número 1, que lo vimos, de la multiplicación, que es, ¿no es cierto?, x, misma base, y eso va a ser igual a, conservo la base, y sumo los exponentes. ¿Cierto? Eso es todo. Más sencillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa en este caso? Lo vamos a anotar. Es A exponente 1 más 2. ¿Y qué pasa con B? Muy bien. 1 más 5. Perfecto. Y esto va a ser igual, entonces, en forma definitiva, a 15 por A al cubo multiplicado por B elevado a 6. ¿Y eso es todo, verdad? Sí. ¿Dudas? No, Muy sencillo, ¿verdad? Dígame, joven. ¿Eso lo copiamos? es que Si quiere le saco una foto y puede sacar un molde y con eso puede aprender a hacer pan si quiere. ¿Qué es lo que le pasa a usted hoy día? Qué bacán el pan con números.
Sí, claro, ¿qué le pasa a usted hoy día? Ya, cópielo, por No se favor. tomó la pastilla. Muy bien. Cópielo, por favor. No se tomó la pastilla. Sí. Ah, no se tomó. Mira, aquí dicen que tú te tomaste la pastilla, yo no sé. Puede ser la verdad. Sí. Uy, el respeto. Ya. Copie, joven. Ya, todo se lo A queda. continuación, yo voy a escribir un ejercicio que usted lo va a desarrollar. ¿Ya? La pizarra. No, la pizarra no. La No, pizarra. en su cuaderno. ¿Se puede? No. Se puede, sí, pero no se debe. Ah. Porque Hay problema tiene usted que no olvidar que estamos en un problema sanitario complicado. Bien, entonces, yo les voy a escribir aquí el número 2, acá abajo, no acá arriba. El número 2, también de la guía, que se supone que usted la envió resuelta. Oh, sí, se supone. No, se supone que sí ya la mandó. Ah, jóvenes, a propósito, me están llegando, jóvenes, un paréntesis, Cállate. me están llegando guías, ¿no? A un correo que es el que yo empleo para mis comunicaciones con mis pares, con profesores y de la dirección. Y yo construí o diseñé un correo específicamente para la comunicación entre el que habla, que es el profesor, y ustedes. Bueno, dale. Entonces lo voy a anotar muy bien, se lo voy a anotar de nuevo. Porque ¿qué pasa? Que yo, no obstante eso, yo estoy contestando, pero además le estoy agregando que en adelante no le voy a aceptar, ¿no?, sus trabajos si me los envían a ese correo. ¿Ya? Que quede claro. Bien. Lo vamos a... Yo tampoco lo sé mucho. Aquí está. A todos. Entonces, joven, todo con minúscula. Hay mucha bulla, jóvenes. ¿Qué pasa? La canela, pura. ¿Qué pasa? Hay mucha bulla, jóvenes. Busca a alguien que pase. Sí, pasa. Luisa, por favor. Ahora te llamo la casa. Sí. ¿Qué te pasa? Sí, pero por supuesto. ¿Cuánto fruto? Tareas arroba bien, jóvenes, vuelvo a repetir, ese es el correo al cual ustedes deben, ¿no es cierto?, entregar sus trabajos. Profesor, la primera letra de una E. Perdón, ¿qué letra? Una P. pato.tareas@gmail.com. ¿Le puedo sacar fotos? ¿A mi persona? No, porque se puede quebrar la... Las preguntas suyas me tienen ya confundido. ¿Le puedo sacar fotos a la zona del correo electrónico en específico? ¿Cuál es su problema? ¿No tiene problemas en su manito? ¿Qué le pasa? Tiene Parkinson. Trabaje, mijo, trabaje, le hace bien. Estoy copiando eso. Ya, pues, copie eso y a continuación lo otro. Profe, pégase. ¿Ya? Bien. Bien, queda claro lo del problema de los correos, ¿cierto? Sí. Volvamos a las guías que usted me imagino que ha desarrollado. Bien. Entonces, bueno, cuando el cuadrado se divide al cuadrado,
Ya. ¿Y si eso no va a tener paréntesis? No, pues más, ¿Me parece bien? Bien. Sí, por eso. Sí, está perfecto. Sí, está muy bien. Ah. Ahí. Eso, ahí está. Ya. Profe, pero pueden estar sin paréntesis igual. En otro. Mire, el uso, como le digo, como decir, normalmente o generalmente es, ¿no es cierto?, mediante paréntesis que se indican las multiplicaciones. ¿Ya? ¿Sí? Dígame. ¿La Y la llevo 4 o 6? No, 4. Cuatro, La otra me quedó. 4. Y elevado a 4. Uno vería. Que sí. Lo veo, por algo pregunto, si poquito. Pelea. Llega exponente 4. Llega exponente 4. Ahí va a ser grande. Ahora sí. Ya. Entonces usted debe hacer ese ejercicio. Si ya copió el anterior y lo entendió, este no tiene que estar completamente resuelto. En un breve tiempo. Ahí estamos. Bien. ¿Está hecho ya? ¿Usted ya lo resolvió? ¿Cuál es su nombre, señorita? Canela. Canela. Ah, sí, Canela. Profe, ¿cuánto es 4 por 17? Bien, le voy a decir, 7 por 4, ¿cuánto es? ¿Sabes cuánto es 7 por 4? 28. No sé de 2, porque no es 5. 4 por 1, más 2. Entonces su resultado es 60. Sí, soy. A ver, de nuevo, 7 por 4, 28. Le indico aquí, reserva 2. Ahí está. Y 1 por 4, 4. Más eso, 2, 6. 6. Muy bien, 6. Muy bien. Ahora, tengo menos por más, menos. ¿Ahora sí? Muy bien. Ya terminé. No puedo poner. Ella lo tiene. ¿No te llamas? Ya, pues, chaval. ¿Cómo que le cuesta? ¿Ah? No, está complicado, está sencillo. Es muy sencillo. Jóvenes. Vicente, por favor. Jóvenes. Silencio, jóvenes. Sí, be silent, please, man. Hey, jóvenes, entramos en el modo serio, estamos trabajando. También hay, ¿no es cierto?, un momento, les vuelvo a repetir, en que hasta yo, ¿no es cierto?, contamos chistecitos y lo pasamos bien, pero ahora estamos trabajando, ¿ya? Veo que hay uno que terminó, uno que está trabajando, allá hay otro, ¿quién más terminó? Usted, ella también, sí. ¿Quién más terminó? ¿Tú también terminaste ya? ¿Y tú ya terminaste? Bien. Bien. Está faltando ahí al fondo, ¿no? Sí. 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 ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué clase tuvieron antes? Ah, pero ese fue mierda. Sí. Tuvieron lenguaje. Muy bien. Trabaja. ¿Lo terminó, amigo? Ah, sí. Ya, ¿cuál es su resultado, por favor? ¿Qué? Le voy a hablar en castellano. Resultado. ¿Está claro? Si quiere se lo traduzco. Dígame, ¿cuál es su resultado? 6 por 8. 3 por 8. ¿Qué? 6 por 8. 6 por 8.
¿Tiene el resultado, joven, sí o no? No, no lo tiene. No, soy muy malo en matemáticas. Pero si eso se puede mejorar, pues. Pero usted tiene que ser serio y poner de su parte, si no, no llegamos. Profe, pégale. Profe, una pregunta. Dígame. No tiene nada que ver con la clase, pero ¿usted puede verme directamente? ¿Cómo? ¿Usted puede verme claramente? Si yo te puedo ver claramente a ti. Bueno, de aquí sí, pues. ¿Puede ver que acá tengo un portaminas? No sé. Yo sé. No sé a qué se debe tu. ¿Ah? Eso necesitaba saber. Si eso era un portamina o no. Es que me preguntaba si podía identificar que esto es un portaminas desde su... Desde esta distancia. Interesante su pregunta. Apoyo mucho. Es un gran aporte el suyo. Pero yo le pido que se concentre en esto. ¿Puede hacerlo? Con portamina y con portamina. Con ambas situaciones. Claro, con ambas situaciones. ¿Entiende usted? ¿Sí? Ya. ¿Lo entendió? Ya. Entendí cuando dijo con portaminas y con portaminas. Y con portamina. En ambas situaciones, ocupen. ¿Ya? Bien. Igual no entendí. Vamos. ¿En qué beneficio me hizo batería? Ya, pues vamos. El amo. ¿Usted ya multiplicó? Ah, ¿Ya multiplicó las constantes? menos 68. Menos 68. Perfecto, muy bien. Ahora, fíjese, hagámoslo entre los dos aquí. ¿Cuáles son los factores literales que usted encuentra que son iguales? X. X. Muy bien. Copiamos X. La copiamos, ¿no es cierto? Bien, X. Aquí la tenemos. X elevado. Perfecto. Copies a X en su cuaderno con ese portamento. Bien, perfecto. ¿Qué hacemos ahora con los exponentes? Ahora los vamos a multiplicar, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar este factor literal con este factor literal. 4. Ay, no. Creo. ¿Usted ve bien la pizarra? Pero contésteme, pues. ¿Ve bien la pizarra? ¿Sí? Ya. ¿Qué exponente tiene la primera X? 2. ¿Y la segunda X? 2. ¿2 también? Pero que no sé, que se ve la X, pero no se ve el número. ¿Ven que tengo que poner? Pero ya, pues. Ya se lo dijeron, ya lo averiguó. Volvamos de nuevo. La primera X tiene exponente 2. y la segunda X tiene exponente. Bien, bien. Ahora, escúcheme, silencio, tranquilo. Yo le voy a hacer una pregunta complicada y difícil. ¿Cuánto es 2 más 1? Dígame, pues. Ya. Ese 3 con su portamina lo pone encima del 3. Ahí está, mire. ¿Lo vio? Bien. ¿Ya lo anotó? Sí. Anótelo, pues. ¿Ya lo noté? Muy bien. Ahora veamos la segunda factor literal. ¿Cuál es? ¿Qué? El factor literal. ¿Cuál? ¿Cuál? Estamos hablando de álgebra, hijo. La X. No, ese es el primero. La Y. Pero fíjese, pues, el segundo factor literal, ¿cuál es? Ah, ahí. La Y. Muy bien. Anotemos la Y. La Y. Ahora, muy bien, ¿lo anotó? Perfecto. Ahora dígame usted los exponentes del primer Y. La ¿Qué Y pone? 2 y la 2. Ya, ¿y la segunda? ¿De cuánto da? 4. Bien. ¿Y 2 más 4? No. Calma. Muy bien, anotamos esa 6 aquí. Mira. Ahora, anótalo. ¿Estás anotando? No, si no se preocupe. Si yo puedo repetir esto 40 veces, no hay problema. Ya lo Dígame. anoté. ¿Por qué menos 68?
Porque... Pero, no tiene- ¿se acuerda que conversábamos sobre la ley de los signos? Nadie me dijo nada, pero lo vamos a anotar de nuevo. Mire, signos iguales, siempre al ser multiplicado, siempre es positivo. Signos distintos, al ser multiplicados, son negativos. ¿Y qué signo tiene este 17 adelante? También dijimos que el signo, ¿no?, que tiene que ser tomado en cuenta es siempre que está delante del término algebraico. En consecuencia, este 17, ¿qué signo tiene? Y vamos acá y decimos menos por más es... Ahí está, el menos. ¿Estamos? Sí. Sí. ¿Lo copió? ¿Cuál es su nombre, mijo? Ah, Amaro la elección la vaca catalana. no, yo le pregunté su nombre. ¿Ah? Amaro la vaca. ¿Cuánto es? Amaro la vaca. Amaro. Amaro. Ah, Amaro como el españolísimo de la televisión. Ya. Que es chileno, pero aprendió el lenguaje, pero se la da español. Veamos, San Pedro. El Amaro. Amaro yo leo, hostia. Pero es chilenito. Ven mi ¿Qué cosa es? nombre. Vaya, sí, vaya. Sí, Ya. Jóvenes, tenemos resuelto este ejercicio. Vamos a otro. Un poquito más complicado. Pero ahora no se lo voy a escribir, se lo voy a dictar. Sí, yo sé que ustedes están contentos con eso. Por eso se lo voy a dictar. Ya. Ni hablaba. Entonces, usted escriba lo siguiente. Abra paréntesis. Amaro, abre paréntesis. Con ese mismo cortamina, no lo sabe. ¿Estamos? Ya, abrió paréntesis. Signo menos. Copie 19 m cuadrado n. M de mucho, m cuadrado o 2, exponente 2, n. Cierre paréntesis. M2. M2N. Pero, ¿dijo una M y una M? N. Ah, bueno. ¿N de nada? Amaro, MN. Te repito el término que estamos viendo. Abre paréntesis, pero no mira a mí, mire su cuaderno, lo que escribió. Abre paréntesis, menos 19, M exponente 2, N. Cierre paréntesis. Bien, abra paréntesis. Otro paréntesis a mano. Bien, signo menos. Signo menos. Escriba 6, M exponente 3, N exponente 2, cierre paréntesis. Signo igual. ¿Era menos 6, tío? Menos. Soy su profesor, yo no soy su tío. Ya. Menos 6, M, Q, N cuadrado. Cierre paréntesis. ¿Está claro? ¿N qué? No. ¿Ya? M1. Menos 6, M2. Trabaje, joven. Aquí es igual eso. Menos 19. ¿Profe, puedo sacar la calculadora? Sí. ¿Qué 4? Lo que Menos 6, pasa, M3. jóvenes, que yo no me ponga que usted use la calculadora o el ¿Cuánto? celular. Pero yo, en lo posible, le sugiero, silencio, que usted haga el ejercicio. Y, ¿no? Ya, siguiente. Oye, Bueno. Vicente Muquenque. Dije el día 3 veces. ¿Estás sordo, güey? Sí, estoy sordo, ¿cuánto es? No. Sí, ya le dije, pero ¿cuánto está bueno? Porque tú puedes calculador. No. Terminé. Terminé. Vale, la cuatro. Pregúntale cuánto es. A ver. Ay, el número que no sabe qué está. Ah, yo tengo la misma. Ya.
ese es el ejercicio, jóvenes. Ya terminé. Ya empezamos. Sí, está bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Podemos ¿Cuánto tenés? Oye, Benjamín. Sí, señor. Necesito, jóvenes, no me gusta que usted use calculadora, pero no se lo impido. No se lo impido. Ah, bueno. A ver. Permiso, tío. Profesor. No soy su tío, ni Dios lo quiera. Soy su profesor. Profesor de matemáticas. Sí, agreguen el apellido de matemáticas. Bueno, igual también lo Don Amaro, por favor, concéntrese en el ejercicio. Silencio, jóvenes. Ya, no cállense, si estamos en clase. Hay genios trabajando. Silencio. Sí, silencio. Yo soy Barracanet. Muy bien. Directo más. ¿Tú lo terminaste? A ver, ¿qué solicito? Mayra, ¿te gusta el pescado frito? Pero dígame que está en clase, como no lo sé. Dale, terminé. Nos voy a invitar, No, que la voy a poner frita. Mi mamá Ah, me bien, hizo sí, no. Jóvenes, silencio. A ver, jóvenes, silencio, silencio. Todos resolvieron el ejercicio. Significa que esto fue entendido muy bien. Dígame usted el resultado. ¿Sí? Menos 361. Menos 361. No. No me equivoqué, perdón, que me equivoqué. Permiso, profe. Sí, claro. Dígame. Escribí 2 veces menos 19 M2. Lo escribí 2 veces, por eso. Ya, entonces no es este el resultado real. No. Ya, borramos. Bien. Bien. ¿Lo corrigió? No, deme usted su resultado. Usted. ¿Sí? ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es su resultado? 114. 114. Ya. M5. Exponente 5. Ya. N3. N exponente ¡Ah! Al cubo. ¿Todavía está mal? Está horrible. 2. ¿Qué dice usted? ¿Está bien ese resultado? ¿Le dio otro? Silencio. Indíqueme su resultado, por favor. 95. 25. ¿Ah? 25. 25. Ella sumó. M5. 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 Yo te puse M3. M5. L3. ¿Quién quiere llevarse la pelota? Señorita, me interesa que ustedes sean audaces. Es decir, que hagan el ejercicio. ¿Ya? Y que busquen después el error que cometieron. Pero la meaña. Nikita, escúcheme. Hey, señorita. El problema suyo está aquí. Pero acá está perfecto. ¿Ya?
pero el 25 está malo. Ah, ya. Básicamente, sí, Pero la potencia también. Jóvenes, yo no le he dado la salida, ¿qué pasa? Asiento, ¡ey! ¿Para dónde va usted? ¡Ey! ¿Para dónde va usted? Venga para acá, siéntese. Ingrese a la sala, siéntese. ¡Ey! Mientras no se siente, joven, asiento. Yo, la verdad que debo decir lo siguiente, me gusta mucho que estén alegres y contentos. Me gusta, me interesa. Pero se les ha pasado la mano el día de hoy. Están muy desordenados. Esto no puede pasar la próxima clase. Jóvenes, lávense las manitos en sus casas, mucho alcohol, cloro. No descuiden esa parte. Que les vaya muy bien. Ya hasta luego, nos vemos. Dígame, ¿qué quiere decir mamá? ¿Qué quiere decir mamá? No, dígame. ¿Está bien? ¿Está bien, hermano? Muy bien. Pero tengo una medida puesta. ¿Qué diga mamá? ¿Cuál es el problema que tiene? Que a mí me dio 144 con lo mismo. Pero, mire, 9 por 6, 54, hagámoslo, mira. 19 multiplicado por 6. Me sale 140. 9 por 6, 54, tiene 5, y 6 por 1, 6, 11. ¿Lo viste? Oye, tenéis que repasar multiplicación entonces. Ya, nos vemos jóvenes.